Aquí no solo se cuentan historias, aquí se despiertan recuerdos, sombras y miedos que creías olvidados. Cada relato se arrastra desde la oscuridad para quedarse contigo cuando todo queda en silencio. Si sientes la presencia, deja tu like y suscríbete. La noche acaba de comenzar. A veces pienso que lo más aterrador de este mundo no son las cosas que podemos ver o tocar. Lo verdaderamente espeluznante es esa sensación que te recorre el cuerpo cuando sabes, simplemente sabes, que algo está mal. Esa voz interior que te grita que huyas, aunque no entiendas por qué. Muchas personas no creen en lo paranormal, en lo que no pueden explicar con lógica. Dicen que todo tiene una razón científica, que los fantasmas no existen, que las casas no pueden estar malditas. Yo era una de esas personas. Hasta que me tocó vivir algo que ninguna explicación racional puede justificar. Esta es mi historia. Una historia que me cambió para siempre y que me quitó la paz que tanto valoraba. Les advierto que lo que van a escuchar no es un cuento inventado para asustar niños. Esto me pasó a mí, y ojalá nunca le pase a nadie más. Mi nombre es Roberto Martínez Flores y soy de Monterrey, Nuevo León. Tengo 38 años y durante los últimos 15 he trabajado como vigilante nocturno. Es un trabajo duro, solitario, pero paga las cuentas y me permite mantener a mi familia. Mi esposa Laura y mis 2 hijos dependen de mi sueldo, así que nunca he sido exigente con los lugares donde me toca trabajar. He cuidado bodegas, fábricas cerradas, edificios en construcción. Nunca me habían dado miedo los lugares vacíos. Al contrario, siempre preferí la soledad de la noche al bullicio del día. Pero todo eso cambió en marzo del año pasado, cuando acepté un trabajo que parecía sencillo: cuidar una casa abandonada en las afueras de la ciudad. El lugar estaba en una colonia vieja, de esas que alguna vez fueron elegantes pero que el tiempo dejó atrás. La casa era grande, de 2 pisos, con un jardín que ya era puro monte seco y paredes que alguna vez fueron blancas, pero ahora estaban grises y manchadas. Tenía rejas en todas las ventanas y un portón de hierro oxidado que chirriaba cada vez que lo abrías. El dueño era un señor mayor, don Esteban se llamaba. Me citó en una cafetería cerca de su casa para explicarme el trabajo. Era un hombre delgado, de unos 70 años, con el pelo completamente blanco y unas ojeras profundas que le daban aspecto de no haber dormido bien en mucho tiempo. Temblaba un poco al hablar, como si estuviera nervioso o enfermo. Me dijo que la casa había pertenecido a su hermano, que se había ido del país hacía 5 años y nunca regresó. Desde entonces, la propiedad estaba abandonada y don Esteban quería venderla, pero primero necesitaba tener a alguien cuidándola por las noches porque había habido varios intentos de robo. Me ofreció un pago muy bueno, el doble de lo que normalmente ganaba en otros trabajos. Eso debió haberme alertado, pero en ese momento solo pensé en el dinero extra. Le dije que sí de inmediato. Don Esteban pareció aliviado pero también preocupado. Me entregó las llaves y me dio algunas instrucciones básicas. Debía llegar a las 10 de la noche y quedarme hasta las 6 de la mañana. Tenía que hacer rondas cada hora por toda la casa, revisar que las puertas y ventanas estuvieran cerradas. Me dio una linterna grande, un silbato y el número de su celular por si pasaba algo. Pero justo cuando me iba a ir, don Esteban me detuvo. Me miró fijamente a los ojos con una expresión que no puedo olvidar. Era miedo puro, sin disimulos. «No entres al sótano», me dijo. «Pase lo que pase, nunca bajes al sótano». Le pregunté por qué, pero solo negó con la cabeza y repitió la advertencia. Luego agregó algo que me heló la sangre, aunque en ese momento no le di importancia. «Si escuchas cosas raras, no hagas caso. Es solo la casa. Las casas viejas hacen ruidos». Asentí, pensando que el señor estaba un poco paranoico por la edad. Me guardé las llaves en el bolsillo y me fui a casa a prepararme para mi primer turno esa misma noche. Laura no estaba muy convencida cuando le conté del trabajo. Me dijo que le daba mala espina que pagaran tan bien por solo cuidar una casa vacía, pero yo le expliqué que necesitábamos ese dinero extra, que con eso podríamos arreglar el techo que goteaba y comprar uniformes nuevos para los niños. Al final aceptó, aunque me hizo prometer que tendría cuidado. Llegué a la casa exactamente a las 10 de la noche.
La calle estaba oscura y silenciosa. Solo había un poste de luz funcionando a media cuadra, y su luz amarillenta apenas iluminaba la entrada. El resto de las casas del vecindario estaban habitadas, pero todas tenían las luces apagadas a esa hora. Era como si el lugar entero se durmiera temprano. Abrí el portón con la llave que me había dado don Esteban. El chirrido del metal oxidado rompió el silencio de forma desagradable. Caminé por el jardín descuidado hasta la puerta principal. Las hierbas me llegaban casi a las rodillas y podía escuchar el crujido de ramas secas bajo mis botas. La puerta de entrada era de madera gruesa, tallada con diseños antiguos. Metí la segunda llave y la abrí. Un olor a humedad y encierro me golpeó la cara de inmediato. Era ese olor característico de los lugares que llevan mucho tiempo sin ventilarse, mezclado con algo más que no pude identificar. Algo dulzón y desagradable. Encendí mi linterna y entré. La sala estaba casi vacía. Solo había un sofá viejo cubierto con una sábana blanca llena de polvo, una mesa de centro con las patas carcomidas y un librero sin libros contra la pared. El piso era de madera y crujía con cada paso que daba. Las paredes tenían manchas de humedad que formaban figuras extrañas, como sombras permanentes. Revisé la planta baja completa. Había una cocina pequeña con alacenas vacías y un fregadero oxidado. Un comedor con una mesa larga y sillas apiladas en una esquina. Un baño que olía horrible, con el excusado lleno de agua verdosa. Todo estaba sucio, abandonado, triste. Luego subí las escaleras al segundo piso. Los escalones gemían bajo mi peso como si fueran a romperse. Arriba había 3 recámaras y otro baño. Las recámaras estaban completamente vacías, sin muebles ni nada en las paredes. Solo polvo y telarañas en los rincones. Las ventanas tenían las cortinas cerradas, gruesas y pesadas, que no dejaban entrar ni un rayo de luz de afuera. En una de las recámaras, la del fondo, había un ropero empotrado. Lo abrí por curiosidad y encontré algunas perchas oxidadas y nada más. Pero cuando cerré la puerta, sentí algo raro, como si alguien me estuviera observando. Me di la vuelta rápido, alumbrando con la linterna toda la habitación, pero no había nadie. Sacudí la cabeza pensando que eran nervios del primer día. Bajé nuevamente a la planta baja y me instalé en la sala, en el sofá cubierto con la sábana. Quité la tela y me senté, levantando una nube de polvo que me hizo toser. Saqué mi termo con café y mi celular. Eran las 11 menos cuarto. Decidí que haría mi primera ronda a las 11 en punto, tal como don Esteban me había indicado. Mientras tanto, me puse a revisar mi teléfono, leyendo mensajes y viendo algunas noticias. Todo estaba tranquilo. Solo se escuchaba el silencio pesado de la casa y algún que otro crujido de la madera. Pero entonces, exactamente a las 11 de la noche, escuché algo que me hizo levantar la vista del celular. Pasos lentos y pesados que venían del piso de arriba. Me quedé completamente inmóvil, con el corazón empezando a latir más rápido. Los pasos se movían de un lado a otro, como si alguien estuviera caminando por una de las recámaras. Podía escucharlos claramente. No eran crujidos normales de la madera. Eran pasos definidos, con ritmo, con peso. Agarré mi linterna y me levanté despacio. Caminé hacia las escaleras y me quedé parado al pie de ellas, alumbrando hacia arriba. Los pasos continuaban. Ahora sonaban en el pasillo del segundo piso, acercándose a las escaleras. ¿Quién anda ahí?, grité tratando de sonar firme, aunque mi voz salió un poco temblorosa. Los pasos se detuvieron de inmediato. El silencio que siguió fue peor que los pasos mismos. Era un silencio absoluto, opresivo, como si hasta el aire hubiera dejado de moverse. Me quedé ahí parado, con la linterna apuntando arriba, esperando ver aparecer a alguien. Pero no apareció nadie. Pasaron varios segundos que se sintieron eternos. Finalmente reuní valor y empecé a subir las escaleras, paso a paso, con la linterna en una mano y el celular en la otra, listo para marcar a emergencias si era necesario. Llegué al segundo piso y revisé todas las recámaras nuevamente. Nada, absolutamente nada. Las habitaciones estaban exactamente como las había dejado, vacías, polvorientas, sin señales de que alguien hubiera estado ahí. Revisé los roperos detrás de las puertas, hasta debajo de las ventanas. No había nadie,
Volví a bajar con la respiración agitada y las manos sudando. Traté de calmarme. Recordé las palabras de don Esteban. Las casas viejas hacen ruidos. Eso debía ser. Solo ruidos de una casa vieja. La madera se expande y se contrae con los cambios de temperatura. Es normal. Es lógico. Me convencí de eso y volví a sentarme en el sofá. Bebí un poco de café caliente y traté de relajarme. Puse una alarma en mi celular para la siguiente ronda a las 12. Me quedé ahí, en silencio, escuchando, y entonces comenzó de nuevo. Esta vez no eran pasos, era un sonido diferente, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el piso de arriba. Un sonido rasposo, lento, que iba de una habitación a otra. Se detenía y luego continuaba, una y otra vez. Me levanté otra vez del sofá, ahora con las piernas temblando. El sonido de arrastre continuaba en el segundo piso, cada vez más fuerte, más claro. Era como si alguien estuviera moviendo un mueble pesado de un lado a otro. Pero yo sabía que arriba no había muebles. Las habitaciones estaban vacías. Subí las escaleras de nuevo, esta vez más rápido, con la linterna apuntando hacia adelante. Mi respiración era ruidosa, agitada. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en los oídos. El sonido de arrastre se detuvo justo cuando llegué al último escalón. Revisé cada habitación nuevamente. La primera, vacía. La segunda, vacía. La tercera, la del fondo, también vacía. Pero cuando entré a esa última habitación, sentí algo distinto. El aire estaba más frío que en el resto de la casa. Podía ver mi propio aliento formando pequeñas nubes de vapor frente a mí, a pesar de que afuera la noche era templada. Y entonces lo vi. En la pared del fondo, justo encima de donde estaba el ropero empotrado, había algo escrito. Estoy completamente seguro de que no estaba ahí cuando revisé la primera vez. Eran letras grandes, trazadas con algo oscuro que parecía pintura vieja o tierra mojada. Decía simplemente, vete. Me quedé paralizado mirando esa palabra. Las letras eran irregulares, como trazadas con dedos o con algo que no era una brocha. Sentí un escalofrío recorrerme toda la espalda. Mis manos temblaban tanto que la linterna se movía de un lado a otro. Salí de la habitación caminando hacia atrás, sin quitarle la vista a esa pared. Bajé las escaleras casi corriendo y volví a la sala. Saqué mi celular y marqué el número de don Esteban. Sonó varias veces pero no contestó. Le mandé un mensaje. Señor Esteban, están pasando cosas raras aquí. Necesito hablar con usted. Me senté en el sofá y esperé respuesta, pero no llegó ninguna. Miré la hora. Eran las 11:30. Solo llevaba 1 hora y media en esa casa y ya quería irme. Pensé en Laura, en mis hijos durmiendo en casa. Pensé en el dinero que tanto necesitábamos. Traté de convencerme de que todo tenía una explicación. Tal vez alguien entró antes de que yo llegara y escribió eso en la pared para asustarme. Tal vez eran los mismos que habían intentado robar antes. Sí, eso tenía sentido. Era alguien tratando de espantarme para poder entrar a robar tranquilos. Eso debía ser. Me aferré a esa explicación como a un salvavidas. Bebí más café y decidí que haría mi ronda de las 12 como estaba planeado, pero esta vez revisaría bien todas las ventanas y puertas para asegurarme de que nadie pudiera entrar. Cuando el reloj marcó las 12, me levanté y empecé mi recorrido. Revisé cada ventana de la planta baja. Todas tenían rejas y estaban bien cerradas. La puerta de la cocina que daba al patio trasero estaba cerrada con llave desde adentro. La puerta principal también. No había forma de que alguien hubiera entrado. Subí al segundo piso con más cautela. Revisé las ventanas de arriba, todas cerradas. Cuando llegué a la habitación del fondo, la del mensaje en la pared, me obligué a entrar. El mensaje seguía ahí, exactamente igual. Las letras oscuras destacaban contra la pared sucia. Me acerqué para tocarlo para ver de qué estaba hecho. Extendí la mano y rocé las letras con la punta de los dedos. Estaban frías y húmedas. Cuando retiré la mano y la alumbré con la linterna, mis dedos tenían un residuo oscuro, como tierra mojada mezclada con algo más espeso, algo que olía mal. Me limpié los dedos en el pantalón con asco y salí de ahí rápido. Bajé a la sala y me quedé parado en medio de la habitación,
tratando de decidir qué hacer. Podía irme, renunciar al trabajo y olvidarme del dinero extra. Nadie me culparía. Pero entonces pensé en las cuentas sin pagar, en el techo que goteaba cada vez que llovía, en los zapatos rotos de mi hijo menor. Necesitaba ese dinero, tenía que aguantar. Me senté de nuevo en el sofá y puse otra alarma para la 1 de la mañana. Me quedé ahí, rígido, con todos los sentidos alerta. Los minutos pasaban lentos, pesados. El silencio de la casa era abrumador. De vez en cuando escuchaba crujidos normales, ruidos que podía explicarme. Pero había algo más. Una sensación de estar siendo observado que no se me quitaba. Cada cierto tiempo miraba hacia las escaleras esperando ver algo o alguien bajando. Pero no había nada, solo la oscuridad del segundo piso y el sonido de mi propia respiración. A la 1 en punto hice otra ronda. Esta vez fui más rápido. Revisé puertas y ventanas casi corriendo. Cuando llegué a la habitación del fondo, me obligué a entrar solo para comprobar que el mensaje seguía igual. Y sí, ahí estaba. Vete. Las mismas letras oscuras y húmedas, pero algo más había cambiado. En el piso, justo frente al ropero, había huellas. Huellas de pies descalzos marcadas con el mismo material oscuro que las letras de la pared. Eran huellas grandes, de adulto. Y no estaban ahí antes, estoy seguro. Sentí que las piernas me flaqueaban. Alumbré con la linterna siguiendo el rastro de las huellas. Iban desde el ropero hasta la puerta de la habitación, hasta donde yo estaba parado. Me aparté de un salto y casi caigo de espaldas. Salí corriendo de esa habitación y bajé las escaleras de 3 en 3. Llegué a la sala jadeando, con el corazón a punto de salírseme del pecho. Agarré mi celular y volví a llamar a don Esteban. Esta vez sí contestó. Bueno, dijo con voz ronca como si lo hubiera despertado. Señor Esteban, soy Roberto, el vigilante. Aquí están pasando cosas muy raras. Hay un mensaje en la pared de arriba y huellas en el piso y ruidos por toda la casa. Hubo un silencio largo del otro lado. Cuando don Esteban volvió a hablar, su voz sonaba distinta, temblorosa, asustada. Te dije que no bajaras al sótano. No he bajado al sótano, le respondí. Pero hay algo más aquí arriba, algo que no es normal. Escucha, Roberto. Necesito que te quedes ahí. Solo por esta noche. Te pagaré el doble, el triple si hace falta. Pero necesito que alguien esté en esa casa esta noche. Es importante. Mañana hablamos, y si quieres te vas, pero aguanta esta noche. Por favor. Su voz sonaba desesperada, casi suplicante. No entendía por qué era tan importante que alguien estuviera ahí, pero el hombre parecía genuinamente angustiado. Está bien, dije finalmente. Me quedo. Pero mañana quiero explicaciones. Gracias, Roberto, gracias. No bajes al sótano, y si escuchas que alguien te llama por tu nombre, no contestes. Sea lo que sea que escuches, no contestes. Y colgó. Me quedé ahí sentado, con el celular en la mano, tratando de procesar lo que acababa de decir. ¿Que no contestara si escuchaba mi nombre? ¿Qué clase de advertencia era esa? Miré la hora. Era la 1:20 de la mañana. Todavía faltaban casi 5 horas para las 6. 5 horas que de repente se sentían como una eternidad. Decidí que no haría más rondas arriba. Me quedaría en la sala, cerca de la puerta principal, listo para salir corriendo si era necesario. Pero no me iría. Necesitaba ese dinero. Tenía que aguantar. Me senté en el sofá y encendí todas las luces que funcionaban en la planta baja. Solo 2 lámparas, una en la sala y otra en el pasillo que daba a la cocina. La luz era débil, amarillenta, pero era mejor que la oscuridad total. Los minutos pasaban con una lentitud agonizante. Cada sonido de la casa me hacía saltar. El crujir de las tablas del piso, el viento golpeando contra las ventanas, el sonido del agua corriendo por las tuberías viejas. Todo sonaba amenazante en el silencio de la noche. A las 2 de la mañana escuché algo que me heló la sangre. Mi nombre. Roberto. Era una voz suave, casi un susurro que venía desde el segundo piso. Una voz que no sonaba del todo humana. Era como si varias voces hablaran al mismo tiempo, superpuestas, creando un sonido distorsionado y horrible. Roberto. Me quedé completamente inmóvil apretando los puños. Recordé las palabras de don Esteban.
Si escuchas que alguien te llama por tu nombre, no contestes. Roberto, ven aquí. La voz ahora sonaba más clara, más insistente. Venía de arriba, desde el pasillo del segundo piso. Podía escucharla perfectamente a pesar de la distancia. No contesté. Me obligué a quedarme callado, aunque cada fibra de mi cuerpo quería gritar, quería responder, quería saber qué era eso. Roberto, necesito que subas. La voz ahora sonaba casi amable, convincente. Pero había algo mal en ella, algo que hacía que mi instinto gritara que no obedeciera. Me tapé los oídos con las manos tratando de bloquear ese sonido. Pero podía escucharlo de todas formas, como si la voz estuviera dentro de mi propia cabeza. Roberto, por favor, tengo frío, ayúdame. Ahora la voz sonaba como la de un niño asustado que pedía ayuda. Sentí una punzada en el pecho. ¿Y si había alguien ahí arriba que realmente necesitaba ayuda? ¿Y si era un niño que de alguna forma había quedado atrapado en la casa? Pero entonces recordé las huellas en el piso de arriba. Eran huellas de adulto. Y recordé las palabras de don Esteban. No contestes. Me obligué a quedarme sentado, con las manos sobre los oídos, los ojos cerrados con fuerza. La voz continuó llamándome durante varios minutos más, cambiando de tono, de edad, de emoción. A veces sonaba como un niño, a veces como una mujer anciana, a veces como un hombre adulto. Pero siempre había ese tono distorsionado, ese eco antinatural que delataba que no era algo humano. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la voz se detuvo. Abrí los ojos lentamente y bajé las manos. El silencio había regresado. Miré hacia las escaleras. Todo estaba oscuro en el segundo piso. La luz de mi lámpara no alcanzaba a iluminar más allá de los primeros escalones. Me quedé ahí sentado, temblando, con la ropa empapada de sudor frío. Miré mi celular. Eran las 2:30. Todavía faltaban 3 horas y media. No sé cómo, pero logré mantenerme despierto y quieto en ese sofá durante la siguiente hora. No me moví, no hice ruido. Solo esperé, con todos los músculos tensos, listo para correr si era necesario. A las 3:30 de la mañana, algo cambió. La temperatura bajó drásticamente. De repente hacía un frío intenso, como si alguien hubiera abierto todas las ventanas en pleno invierno. Podía ver mi aliento frente a mí. Mis manos estaban entumecidas. Y entonces las luces empezaron a parpadear. La lámpara de la sala se apagaba y se encendía una y otra vez, con un ritmo irregular. La del pasillo hacía lo mismo. La casa se sumía en la oscuridad por segundos y luego la luz regresaba, débil y parpadeante. En uno de esos momentos de oscuridad, cuando las luces se apagaron por completo, escuché pasos bajando las escaleras. No eran los mismos pasos lentos de antes. Estos eran rápidos, apresurados, como si alguien estuviera corriendo escaleras abajo. Las luces volvieron a encenderse y vi algo que casi me hace gritar. En el último escalón había una figura. Era alta y delgada, completamente negra como hecha de sombra pura. No tenía rasgos definidos, no tenía cara, pero de alguna manera sabía que me estaba mirando. Se quedó ahí parada, completamente inmóvil, durante varios segundos que se sintieron eternos. Yo no podía moverme. Estaba paralizado por el terror, con los ojos fijos en esa cosa que no debería existir. Entonces las luces volvieron a apagarse. Cuando se encendieron de nuevo, la figura había desaparecido, pero ahora podía escucharla. Podía escuchar respiración. Una respiración pesada, húmeda, que estaba en algún lugar de la sala conmigo. Agarré mi linterna y la encendí, moviendo el haz de luz por toda la habitación. No vi nada, pero la respiración continuaba. Estaba cerca, muy cerca. Me levanté del sofá de un salto y retrocedí hasta quedar pegado a la pared. Seguía moviendo la linterna, buscando de dónde venía ese sonido. La respiración ahora era más fuerte. Podía sentir el aire moviéndose, como si algo estuviera respirando justo frente a mi cara. De repente sentí algo. Una mano fría como el hielo me tocó el hombro. Grité y me aparté de la pared, tropezando y cayendo al suelo. La linterna rodó y se quedó alumbrando hacia el techo. Me arrastré hacia atrás, alejándome de la pared, del sofá, de todo. La respiración se había detenido. El silencio regresó. Las luces dejaron de parpadear y se quedaron encendidas, estables. Me quedé ahí tirado en el piso, jadeando.
con lágrimas corriéndome por la cara sin que pudiera controlarlas. Todo mi cuerpo temblaba. Quería salir corriendo. Quería huir de esa casa maldita y no volver nunca. Pero me obligué a quedarme. No sé si fue por el dinero, por orgullo o simplemente porque estaba tan aterrado que no podía moverme. Me arrastré hasta recuperar mi linterna y me senté en una esquina de la sala, con la espalda contra dos paredes, desde donde podía ver tanto la puerta principal como las escaleras. Miré mi celular con manos temblorosas. Eran las 4 de la mañana. 2 horas más. Solo 2 horas más y podría salir de ahí. Durante los siguientes minutos no pasó nada. La casa estaba en silencio. Las luces funcionaban normalmente. La temperatura había vuelto a ser templada. Era como si todo lo anterior nunca hubiera pasado. Pero yo sabía que había pasado. Mi ropa sudada, mis manos temblorosas y el terror que sentía en cada célula de mi cuerpo eran prueba de ello. A las 4:30 escuché algo diferente. Venía desde abajo, desde el sótano. Era un golpeteo rítmico, como si alguien estuviera golpeando una puerta de madera desde el otro lado. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Pausa. Una y otra vez. Me levanté despacio y seguí el sonido. Venía de una puerta que estaba en el pasillo junto a la cocina. Una puerta que había visto antes, pero que no había abierto porque asumí que era una alacena o algo así. Pero ahora me daba cuenta de que esa era la puerta del sótano. Los golpes continuaban. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Como si alguien estuviera pidiendo salir. Recordé las palabras de don Esteban. No entres al sótano, pase lo que pase, nunca bajes al sótano. Me acerqué a la puerta con pasos lentos. Los golpes eran cada vez más fuertes, más insistentes. Puse mi mano sobre la madera vieja de la puerta y pude sentir las vibraciones de los golpes. Había algo ahí abajo, algo que quería salir. Y entonces los golpes se detuvieron. Un silencio absoluto llenó la casa. Me quedé ahí parado con la mano sobre la puerta conteniendo la respiración. Desde el otro lado de la puerta, desde las profundidades del sótano, escuché una voz. Era la misma voz distorsionada que había escuchado antes, pero ahora sonaba diferente. Más clara, más real. Ya casi amanece, Roberto. Ya casi termina tu turno. Pero volverás. Todos vuelven. Esta casa no te dejará ir. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. Aparté la mano de la puerta como si me hubiera quemado y retrocedí hacia la sala. La voz continuó, ahora más fuerte aunque la puerta seguía cerrada. Don Esteban también era vigilante, ¿sabes? Hace 5 años. Su hermano nunca se fue del país. Está aquí, en el sótano, con los demás, con todos los que intentaron cuidar esta casa. No quería escuchar más. Me tapé los oídos y me dejé caer en el sofá acurrucándome como un niño asustado. Pero la voz seguía llegando, imposible de bloquear. Y ahora tú también formas parte de esto. Dejaste tu marca aquí, tocaste las letras de la pared, sentiste la mano en tu hombro. Ya eres parte de la casa, y la casa nunca suelta a los suyos. Las lágrimas corrían por mi cara sin control. Quería gritar, quería correr, pero mi cuerpo no respondía. Solo podía quedarme ahí, temblando, esperando que llegara el amanecer. Los minutos se arrastraban como horas. Cada segundo era una eternidad. Mantuve los ojos fijos en las ventanas, esperando ver los primeros rayos del sol. A las 5:30, la oscuridad afuera comenzó a ceder. Un tono grisáceo empezó a filtrarse por las rendijas de las cortinas. Nunca había deseado tanto ver la luz del día. A las 6 en punto exacto, cuando la primera luz verdadera del amanecer iluminó las ventanas, me levanté del sofá. Mis piernas apenas me sostenían. Agarré mis cosas con manos temblorosas y caminé hacia la puerta principal. Antes de salir miré hacia atrás una última vez. La casa se veía diferente con la luz del día entrando. Casi normal, casi inofensiva, pero yo sabía la verdad. Salí y cerré la puerta con llave. Caminé por el jardín descuidado hasta el portón. El aire fresco de la mañana se sentía como una bendición. Podía escuchar pájaros cantando, autos pasando por las calles cercanas, gente comenzando su día. El mundo normal continuaba existiendo afuera de esa casa. Llegué a mi coche y me subí. Puse las llaves en el contacto, pero no arranqué de inmediato.
Solo me quedé ahí sentado tratando de calmarme, de procesar lo que había vivido. Saqué mi celular para llamar a don Esteban y decirle que renunciaba, que no volvería a esa casa nunca más, que podía quedarse con su dinero. Pero entonces vi algo que me heló la sangre. En la pantalla de mi celular había una notificación, un mensaje de texto de un número desconocido. Lo abrí con manos temblorosas. Decía simplemente "te veo". Levanté la vista hacia la casa. En la ventana del segundo piso, en la habitación del fondo, había una figura mirándome. La misma silueta negra y sin rostro que había visto en las escaleras. Arranqué el coche y salí de ahí lo más rápido que pude. Eso fue hace 6 meses. Nunca volví a esa casa. Nunca cobré el dinero de esa noche. Traté de comunicarme con don Esteban, pero su número ya no existe. Fui a la cafetería donde nos habíamos reunido y nadie lo conocía. Investigué la dirección de la casa en registros públicos y descubrí algo terrible. La casa había pertenecido a 5 personas diferentes en los últimos 10 años. Todos la habían abandonado repentinamente, y 3 de ellos habían desaparecido sin dejar rastro. Debería sentirme aliviado de haber salido de ahí. Debería estar agradecido de seguir vivo. Pero no puedo, porque la voz tenía razón. La casa no me ha dejado ir. Desde esa noche, cosas extrañas empezaron a pasar en mi propia casa. Escucho pasos en el segundo piso cuando todos están dormidos. Veo sombras moviéndose en las esquinas de mi visión. Encuentro huellas húmedas en el piso que desaparecen cuando las miro directamente. Y cada noche, exactamente a las 3:30 de la mañana, me despierto sintiendo una mano fría en mi hombro. Laura ha notado que algo anda mal. Dice que hablo dormido, que grito por las noches. Mis hijos me miran con miedo a veces, como si vieran algo en mí que no debería estar ahí. He tratado de buscar ayuda. He ido con sacerdotes, con personas que dicen limpiar energías, con cualquiera que pudiera ayudarme. Pero nadie puede hacer nada. Lo que sea que me siguió de esa casa es más fuerte que cualquier cosa que conozcan. A veces recibo mensajes de texto del mismo número desconocido. Siempre dicen lo mismo. Te veo. Y sé que es verdad. Puedo sentir esa presencia observándome todo el tiempo. En mi trabajo, en mi casa, en mis sueños. Hace 2 semanas recibí un mensaje diferente. Decía, es hora de volver. Desde entonces, siento una atracción constante hacia esa casa. Es como si algo me llamara, me jalara. Sueño con ella todas las noches. Veo sus habitaciones vacías, su escalera que cruje, su puerta del sótano. Y cada vez que despierto, tengo el sabor de tierra húmeda en la boca. Anoche encontré algo que me quitó las últimas esperanzas que me quedaban. En el bolsillo de mi chamarra, la que usé esa noche, encontré una llave. No es ninguna de las llaves que me dio don Esteban. Es diferente, más vieja, más oxidada. Y en el metal, grabado con letras pequeñas, dice, sótano. No la puse ahí. Nunca había visto esa llave antes. Pero ahí está, en mi bolsillo, pesada y fría. Y lo peor de todo es que sé, con una certeza que me llena de terror, que eventualmente voy a usarla, porque la casa me está llamando. Y cada día que pasa la llamada es más fuerte, más imposible de ignorar. Laura me preguntó esta mañana si estaba bien. Le mentí y le dije que sí, pero no estoy bien. Nada está bien, porque sé cómo va a terminar esto. Volveré a esa casa. Bajaré al sótano, y cuando lo haga me convertiré en uno más de los que nunca salieron. Uno más de los vigilantes que quedaron atrapados ahí para siempre. No hay escapatoria. No hay forma de romper esto. La casa me escogió esa noche, y ahora soy suyo. Solo espero que cuando finalmente vaya, cuando baje esas escaleras al sótano y vea lo que sea que está esperándome ahí abajo, el final sea rápido, pero en el fondo sé que no lo será, porque esa casa no muestra misericordia, y los que entramos ahí nunca salimos realmente. Seguimos ahí, de una forma u otra, para siempre. Esta es mi historia. La he escrito porque necesitaba contársela a alguien antes de que sea demasiado tarde, antes de que vuelva a esa casa y no regrese nunca. Si alguna vez les ofrecen trabajo cuidando una casa abandonada, si el pago es demasiado bueno para ser verdad, si el dueño parece desesperado por conseguir a alguien, no acepten, porque hay lugares en este mundo que no deberían ser tocados.
casas que deberían quedarse vacías, puertas que nunca deberían abrirse, y una vez que cruzas el umbral de uno de esos lugares, una vez que la oscuridad te toca, ya nunca eres libre. La llave del sótano está en mi bolsillo ahora mismo mientras escribo esto. Puedo sentir su peso, su frialdad, su promesa, y sé que pronto la voy a usar, porque la casa me espera, y yo ya no puedo resistirme más. Hay trabajos que te cambian para siempre, empleos que te marcan el alma de una manera que jamás pensaste posible. Durante años he escuchado a la gente decir que los turnos de noche son duros, que te desgastan, que te hacen ver cosas raras por el cansancio. Pero nunca pensé que literalmente te hacen ver cosas que no deberían existir. Mi nombre es Carlos Alberto Mendoza Vega. Tengo 32 años y soy originario de Pachuca, Hidalgo. Durante los últimos 5 años he trabajado en diferentes empleos nocturnos, pero ninguno se compara con lo que viví en esa caseta de vigilancia en las afueras de la ciudad. Lo que les voy a contar no es producto de mi imaginación ni del cansancio. Fue tan real como el aire que respiro ahora mismo. Todo comenzó en marzo del año pasado. Acababa de perder mi trabajo en una fábrica y necesitaba dinero urgente. Mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo y las cuentas se acumulaban. Un amigo me habló de una oportunidad en una empresa de seguridad privada. Necesitaban un vigilante para una caseta en una zona industrial abandonada en las afueras de Pachuca. El trabajo parecía sencillo. Solo tenía que estar presente durante la noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana, cuidar que nadie entrara al complejo y hacer rondas cada 2 horas. El pago era bueno, mejor que cualquier cosa que había encontrado en meses. Demasiado bueno, pensé después. Mi primer día fue un martes. Llegué a las 9:30 de la noche para que el vigilante del turno anterior me explicara todo. Se llamaba Don Esteban, un hombre mayor de unos 60 años que llevaba trabajando ahí casi 3 años. Lo recuerdo perfectamente. Tenía el cabello completamente blanco, la piel curtida por los años y unos ojos que parecían haber visto demasiado. Cuando llegué, Don Esteban estaba sentado en la pequeña silla de plástico que había dentro de la caseta, fumando un cigarro con manos temblorosas. Me saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Así que tú eres el nuevo», me dijo mientras apagaba el cigarro en un cenicero ya lleno de colillas. «Te voy a dar unos consejos, muchacho. Escúchalos bien porque te van a servir». La caseta era pequeña, de unos 2 metros por 2 metros con paredes de concreto y una ventana pequeña que daba hacia el complejo industrial. Tenía una mesa plegable, 2 sillas de plástico, un pequeño refrigerador que ya no servía y un foco que colgaba del techo. En una esquina había un radio viejo que Don Esteban me dijo que usara solo en emergencias. «Primera regla», me explicó Don Esteban mientras organizaba sus cosas en una bolsa de plástico. «Nunca salgas de la caseta entre las 12 y las 3 de la mañana. No importa lo que veas o lo que escuches, te quedas aquí adentro con la puerta cerrada». Me pareció extraño, pero pensé que tal vez había problemas con vagabundos o drogadictos en la zona. Le pregunté por qué, pero él solo negó con la cabeza. «Segunda regla», continuó. «Si escuchas que alguien toca la puerta o la ventana en esas horas, no abras. No importa qué tan desesperada suene la voz o qué tan convincente sea la historia. No es real». «¿Cómo que no es real?», le pregunté, empezando a sentir un poco de nervios. Don Esteban me miró fijamente. Sus ojos tenían una expresión que no pude descifrar. Era una mezcla de miedo, cansancio y algo más. Algo que me puso la piel de gallina. «Tercera regla», siguió sin responder mi pregunta. «Si ves luces moviéndose en los edificios abandonados, no les hagas caso. Anota la hora en este cuaderno». Me mostró un cuaderno viejo y maltratado. «Pero no vayas a investigar, nunca». Me explicó dónde estaban las llaves de los diferentes edificios, cómo hacer las rondas de seguridad y cómo usar el radio en caso de emergencia real. Todo parecía normal, rutinario. Pero había algo en la manera como Don Esteban me hablaba que me hacía sentir incómodo. «Una última cosa», me dijo antes de irse, ya parado en la puerta de la caseta. «Si alguna vez sientes que alguien te está viendo desde los edificios, no voltees hacia arriba.
Mantén la vista en el suelo y regresa aquí lo más rápido que puedas. Don Esteban, le dije, ¿qué es lo que realmente pasa aquí? El hombre se quedó callado por un momento largo. Podía escuchar el viento soplando entre los edificios vacíos y el sonido lejano de los carros en la carretera principal. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar, muchacho, me dijo finalmente. Lugares donde algo malo pasó hace mucho tiempo y que nunca se fue del todo. Este es uno de esos lugares. Y con esas palabras, don Esteban se alejó caminando hacia la entrada principal, dejándome solo en esa caseta pequeña y fría. Las primeras horas pasaron sin problemas. Eran las 11 de la noche y todo estaba en silencio. El complejo industrial tenía 5 edificios grandes y vacíos, todos conectados por pasillos y patios internos. Según me había explicado don Esteban, habían sido fábricas textiles que cerraron hace más de 10 años por problemas económicos. Me quedé sentado en la caseta, leyendo un libro que había traído y escuchando el silencio de la noche. De vez en cuando pasaba algún carro por la carretera, pero aparte de eso, todo estaba completamente silencioso. A las 12 en punto exacto, las cosas empezaron a cambiar. Primero fue un sonido muy sutil, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el piso de concreto en uno de los edificios. Era un sonido rasposo, constante, que venía del edificio principal que estaba justo enfrente de mi caseta. Me levanté de la silla y me acerqué a la ventana pequeña. Desde ahí podía ver perfectamente la entrada del edificio más grande. Estaba completamente oscuro, como debía estar. Pero el sonido continuaba. Recordé las palabras de don Esteban sobre no salir entre las 12 y las 3. Pensé que tal vez era algún animal que había entrado al edificio. Un perro callejero o algo así. El sonido se detuvo después de unos 5 minutos y todo volvió a quedar en silencio. Volví a sentarme y traté de concentrarme en mi libro, pero ya no podía. Cada ruido pequeño, cada sonido del viento, me ponía nervioso. Nunca había sido una persona miedosa, pero había algo en ese lugar que me hacía sentir observado todo el tiempo. A las 12:30 vi la primera luz. Era una luz tenue, amarillenta, que se movía lentamente por las ventanas del segundo piso del edificio principal. Se veía como si alguien estuviera caminando con una linterna o una vela, moviéndose de una habitación a otra. Mi primer instinto fue ir a investigar. Después de todo, mi trabajo era vigilar que nadie entrara. Pero entonces recordé la tercera regla de don Esteban. Si ves luces moviéndose en los edificios, anota la hora pero no vayas a investigar. Tomé el cuaderno viejo y escribí: 12:30 AM, luz amarilla en segundo piso, edificio principal. La luz siguió moviéndose por unos 15 minutos más. Iba de ventana en ventana, siempre con el mismo ritmo lento y constante, como si quien la llevara conociera perfectamente el lugar y supiera exactamente a dónde iba. Después de un rato, la luz se detuvo en una ventana que daba directamente hacia mi caseta. Desde donde estaba, podía ver claramente el resplandor amarillento, pero no podía distinguir qué o quién la producía. Durante varios minutos la luz permaneció completamente inmóvil en esa ventana, y yo tenía la horrible sensación de que alguien me estaba viendo desde ahí arriba. Traté de mantener la calma y seguí fingiendo que leía mi libro, pero mis manos temblaban ligeramente. Cada vez que levantaba la vista hacia la ventana, ahí seguía la luz, inmóvil, como si fuera un ojo gigante observándome. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, la luz se movió hacia otra ventana y después desapareció completamente. Miré mi reloj. Era la 1:10 de la madrugada. El resto de la hora pasó sin incidentes, pero yo ya no podía relajarme. Cada sombra me parecía sospechosa, cada sonido me sobresaltaba. Empezaba a entender por qué don Esteban había lucido tan cansado y nervioso. A las 2 de la madrugada pasó algo que me heló la sangre. Estaba escribiendo en el cuaderno, anotando que todo había estado tranquilo durante la última hora, cuando escuché que alguien tocaba suavemente la puerta de la caseta. Toc, toc, toc. 3 golpes suaves pero claros. Me quedé completamente inmóvil. El lápiz se me cayó de la mano y rodó por la mesa hasta el suelo. Toc, toc, toc. Otros 3 golpes con el mismo ritmo. ¿Disculpe? Escuché una voz de mujer del otro lado de la puerta.
¿Me puede ayudar? Tuve un accidente con mi carro. La voz sonaba joven, desesperada, como si realmente necesitara ayuda urgente. Por favor, continuó la voz. Solo necesito usar su teléfono, mi celular no tiene señal aquí. Mi instinto me decía que abriera la puerta. Sonaba como una persona real que realmente necesitaba ayuda. Pero las palabras de don Esteban resonaron en mi cabeza. No importa qué tan desesperada suene la voz o qué tan convincente sea la historia. No es real. «Hola», insistió la voz. «¿Está ahí?» Vi la luz encendida. «Por favor, solo será un momento». Me levanté muy despacio de la silla y me acerqué a la puerta, pero sin abrirla. Podía escuchar claramente la respiración de alguien del otro lado. «Lo siento», logré decir con voz temblorosa. «No puedo abrir. Hay un teléfono público a 2 kilómetros por la carretera principal». «Por favor», suplicó la voz y ahora sonaba como si estuviera llorando. «Estoy lastimada. Creo que me rompí algo. No puedo caminar hasta allá». El sonido del llanto era tan real, tan convincente que por un momento estuve a punto de abrir la puerta. Mi mano ya estaba en el picaporte cuando recordé algo. No había escuchado ningún carro pasar en las últimas 2 horas. No había visto luces de faros en la carretera. Si realmente había tenido un accidente, ¿cómo había llegado hasta mi caseta sin que yo me diera cuenta? «No puedo ayudarla», repetí apartando mi mano del picaporte. Los sollozos del otro lado se intensificaron. «Por favor, solo ábrame, tengo mucho frío, tengo miedo». Pero ahora había algo diferente en la voz. Algo que no podía identificar exactamente, pero que me daba mucho miedo. Era como si la voz estuviera cambiando, haciéndose más profunda, más ronca. «Ábrame», repitió, pero ya no sonaba como una mujer joven. Sonaba como algo completamente diferente. Me alejé de la puerta y volví a sentarme en la silla, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Los golpes en la puerta continuaron durante más de media hora. Primero suaves, después más fuertes, después desesperados. La voz siguió cambiando, haciéndose cada vez más extraña, más distorsionada. Finalmente, a las 2:45 todo se detuvo. El silencio regresó de golpe, tan intenso que me dolían los oídos. Miré por la ventana pequeña hacia donde debería estar parada la persona que había estado tocando mi puerta, pero no había nadie. No había ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí. Tomé el cuaderno con manos temblorosas y escribí: 2:45 AM. Alguien tocó la puerta. Seguí las instrucciones. No abrí. Las siguientes horas hasta el amanecer fueron las más largas de mi vida. Me quedé sentado en esa silla de plástico, mirando constantemente mi reloj y rogando que pasara el tiempo más rápido. Cada minuto se sentía como una hora, cada hora como una eternidad. A las 3:30 de la madrugada, cuando pensé que ya había pasado lo peor, comenzó a escuchar pasos. No eran pasos normales. Eran lentos, pesados, como si alguien arrastrara los pies por el suelo de concreto del patio principal. Venían desde el edificio del fondo y se dirigían hacia mi caseta. Paso, paso, paso. El sonido era hipnótico y aterrador al mismo tiempo. Podía calcular exactamente dónde estaba la persona por el eco que hacían sus pies en el patio vacío. Me acerqué muy despacio a la ventana, tratando de no hacer ruido. La luna estaba brillante esa noche y podía ver casi todo el patio con claridad. Al principio no vi nada, solo las sombras de los edificios y algunos escombros esparcidos por el suelo. Pero los pasos continuaban, cada vez más cerca. Paso, paso, paso. Entonces lo vi. Era una figura alta y delgada que caminaba muy despacio por el centro del patio. Llevaba lo que parecía ser ropa oscura, tal vez un abrigo largo. No podía ver su cara porque la tenía agachada, mirando hacia el suelo. La figura se movía de manera extraña, no como una persona normal. Era como si no tuviera prisa por llegar a ningún lado, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Los pasos se detuvieron justo enfrente de mi caseta. La figura levantó la cabeza lentamente y me miró directamente a los ojos. Lo que vi me hizo caer hacia atrás, tropezando con la silla y golpeándome contra la pared. No era una cara humana. Era algo que no puedo describir con palabras normales. Tenía la forma de una cara, pero estaba completamente vacía.
como si fuera un hueco negro en el lugar donde debería estar el rostro. Y de ese hueco salía una sonrisa horrible, demasiado grande, con dientes que brillaban a la luz de la luna. Me quedé tirado en el suelo de la caseta, temblando sin control. No me atrevía a levantarme para mirar otra vez por la ventana. Podía sentir que esa cosa me seguía observando. Pasaron varios minutos antes de que volviera a escuchar los pasos. Esta vez se alejaban, regresando hacia los edificios abandonados. Paso, 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 hasta que finalmente se perdieron en la distancia. Me quedé en el suelo hasta que empezó a amanecer. No podía moverme. No podía pensar con claridad. Solo podía repetir en mi mente una y otra vez lo que había visto. Cuando llegaron las 6 de la mañana y el vigilante del turno de día, yo estaba sentado en la silla, aparentando normalidad. Pero por dentro seguía temblando. «¿Cómo te fue en tu primera noche?», me preguntó el nuevo vigilante, un hombre joven de unos 25 años. «Bien», mentí. «Todo muy tranquilo». El hombre me miró con una sonrisa extraña. «Seguro», dijo. «Siempre es tranquilo la primera noche». Manejé de regreso a mi casa en silencio. Mi esposa ya se había ido a trabajar, así que me fui directo a la cama. Pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esa cara vacía sonriéndome. Esa tarde, cuando mi esposa llegó del trabajo, le conté lo que había pasado. Esperaba que me dijera que había sido mi imaginación, que había sido el cansancio de la primera noche en un lugar nuevo. Pero en lugar de eso se puso muy seria. «Carlos», me dijo, «tal vez deberías buscar otro trabajo». «Necesitamos el dinero», le respondí. «Y además, tal vez anoche fue solo, no sé, mi imaginación». «¿Tu imaginación te hizo ver una cara sin rostro?», me preguntó. No supe qué responder. Esa noche regresé al trabajo. No porque quisiera, sino porque necesitaba el dinero. Mi esposa estaba embarazada y no podíamos permitirnos el lujo de ser exigentes con los empleos. Pero esta vez llegué preparado. Traje una linterna más potente, una radio pequeña para mantenerme despierto y una imagen de la Virgen de Guadalupe que mi mamá me había dado años atrás. Don Esteban no estaba ahí cuando llegué. En su lugar había una nota pegada en la puerta de la caseta. «Carlos, tuve que salir de la ciudad por una emergencia familiar. Perdón por no despedirme. Ten mucho cuidado y recuerda las reglas. Si las cosas se ponen muy feas, no dudes en irte. Ningún trabajo vale la pena perder la cordura. Esteban». Eso me preocupó mucho. ¿Qué tan malas se podían poner las cosas? ¿Y por qué don Esteban había salido justo después de mi primera noche? Me senté en la caseta y traté de mantenerme calmado. Coloqué la imagen de la Virgen en la mesa, encendí la radio en volumen bajo y preparé la linterna junto a mi silla. Las primeras horas pasaron normalmente. A las 10:30, a las 11, a las 11:30. Todo tranquilo, pero a las 12 en punto, exactamente como la noche anterior, empezaron los sonidos. Esta vez no era solo el ruido de algo arrastrándose. Ahora podía escuchar voces. Eran voces lejanas que venían de diferentes edificios. Sonaban como conversaciones normales, como si hubiera personas trabajando en las fábricas abandonadas. Podía escuchar el sonido de maquinaria funcionando, pasos de muchas personas caminando por los pasillos, puertas que se abrían y se cerraban. Era como si las fábricas hubieran vuelto a la vida después de 10 años de estar vacías. Miré por la ventana hacia los edificios. Ahora había luces encendidas en todas las ventanas. No era la luz amarillenta de la noche anterior. Eran luces brillantes, como las de unos focos normales, y podía ver sombras de personas moviéndose detrás de las ventanas, sombras que caminaban de un lado a otro, como trabajadores ocupados en sus labores. Tomé el cuaderno y escribí: 12:00 AM, sonidos de fábrica funcionando, luces en todos los edificios, sombras de personas trabajando. Los sonidos continuaron durante toda la madrugada. Era como estar viendo una película de una fábrica en funcionamiento, pero sabiendo que todo estaba vacío y abandonado. A las 2 de la madrugada, alguien volvió a tocar mi puerta. Esta vez no era la voz de mujer de la noche anterior. Era una voz de hombre, mayor, que sonaba cansada. «Oiga, compañero», dijo la voz, «¿me puede abrir? Soy el supervisor del turno nocturno, se me olvidaron mis llaves adentro». La voz sonaba completamente normal, como la de cualquier trabajador después de una larga jornada. «Perdón», respondí recordando las reglas de don Esteban, «no puedo abrir».
¿Cómo que no puede abrir?, preguntó la voz ahora con un tono molesto. Trabajo aquí, llevo 15 años trabajando en esta empresa. Lo siento, insistí. Tengo órdenes estrictas. Joven, dijo la voz ahora más seria, le estoy pidiendo que abra esta puerta. Tengo trabajo que hacer. Pero yo recordaba perfectamente que las fábricas habían cerrado hace más de 10 años. No había ningún supervisor. No había ningún turno nocturno. No voy a abrir, dije con más firmeza. El silencio del otro lado duró varios segundos. Después la voz habló otra vez, pero ahora sonaba diferente. Más fría, más amenazante. Está bien, dijo. Ya veremos qué pasa cuando salga de su turno. Los golpes en la puerta se detuvieron, pero los sonidos de la fábrica continuaron hasta casi las 5 de la mañana. Cuando finalmente llegó el vigilante del día, yo estaba agotado física y mentalmente. ¿Todo bien?, me preguntó, pero esta vez su sonrisa no parecía tan extraña. Parecía genuinamente preocupado. ¿Has trabajado aquí antes?, le pregunté. 2 años, respondió. ¿Por qué? ¿Conoces a don Esteban? Su expresión cambió inmediatamente. Claro que lo conozco, dijo en voz baja. ¿Él te dejó entrenando? Le conté sobre la nota y sobre su desaparición repentina. El hombre negó con la cabeza. Don Esteban no tiene familia, me dijo. Lleva viviendo solo desde hace más de 20 años. Su esposa y su hija. Se detuvo como si no quisiera continuar. ¿Qué pasó con su esposa y su hija?, insistí. Trabajaban aquí, respondió finalmente. En el turno de noche de la fábrica textil, cuando las empresas cerraron, ellas se quedaron trabajando hasta el último día. Hubo un incendio la última noche que estuvieron abiertas. Ellas no pudieron salir a tiempo. Se me heló la sangre. ¿Cuándo pasó eso? Hace exactamente 10 años, el 15 de marzo. Calculé rápidamente en mi cabeza. Era mediados de marzo. Probablemente faltaban pocos días para el aniversario. Don Esteban comenzó a trabajar aquí poco después. Continuó el vigilante. Dice que quiere estar cerca de ellas. Los dueños del lugar le dieron el trabajo por lástima, supongo. Esa información cambió todo. Ahora entendía por qué don Esteban sabía tanto de lo que pasaba en las noches. ¿Por qué tenía esas reglas tan específicas? ¿Por qué se veía tan cansado y asustado? ¿Y por qué siguen necesitando vigilantes si el lugar está embrujado?, pregunté. Los dueños no creen en esas cosas, respondió. Dicen que son puras supersticiones, pero la verdad es que ningún vigilante dura más de unos pocos meses. La mayoría renuncia después de la primera semana. Esa tarde llegué a mi casa decidido a renunciar. No importaba el dinero. No valía la pena poner en riesgo mi salud mental y tal vez mi vida. Pero cuando llegué, mi esposa me estaba esperando con noticias terribles. Carlos, me dijo con lágrimas en los ojos. El doctor dice que el bebé tiene complicaciones. Necesitamos dinero extra para los tratamientos especiales. Me enseñó los papeles del hospital. Las cuentas médicas eran enormes, mucho más de lo que podríamos pagar con cualquier otro trabajo. Esa noche regresé a la caseta por tercera vez, pero esta vez había tomado una decisión. Si iba a quedarme con ese trabajo, necesitaba entender qué estaba pasando realmente. Necesitaba encontrar una manera de protegerme o de hacer las paces con lo que fuera que habitaba esos edificios. Llegué más temprano, a las 8 de la noche, y decidí hacer algo que don Esteban me había prohibido específicamente: caminar por el complejo antes de medianoche. Tomé mi linterna más potente y salí de la caseta. El aire estaba frío y húmedo, y podía oler un aroma extraño, como a humo viejo y metal oxidado. Caminé hacia el edificio principal, el mismo donde había visto las luces las noches anteriores. La puerta estaba cerrada con llave, pero pude mirar por las ventanas del primer piso. Adentro estaba todo vacío como era de esperarse. Maquinaria vieja cubierta de polvo, escritorios abandonados, papeles esparcidos por el suelo. Todo exactamente como debería estar en una fábrica cerrada hace 10 años. Pero había algo más. En una pared del fondo, alguien había escrito algo con pintura roja. Me acerqué a la ventana y enfoqué mi linterna hacia allá. No se fueron, siguen trabajando, siguen esperando. Las letras eran grandes e irregulares, como si hubieran sido escritas con prisa o con miedo. Abajo del mensaje había 2 nombres:
Rosa Mendoza y Carmen Mendoza, la esposa y la hija de don Esteban. De repente todo tenía sentido. Las voces que escuchaba por las noches no eran de trabajadores fantasma aleatorios. Eran Rosa y Carmen, que seguían reportándose a trabajar cada noche, sin saber que habían fallecido en el incendio. Y la figura sin rostro que había visto la segunda noche, probablemente era alguien más que había perecido en el incendio, alguien cuya identidad se había perdido en las llamas. Regresé a la caseta con una nueva perspectiva. Ya no tenía tanto miedo. Ahora sentía más bien tristeza. Esas personas no querían lastimarme, solo seguían haciendo lo que habían hecho en vida, trabajar en la fábrica. A las 12 en punto comenzaron los sonidos familiares. Las voces, los pasos, la maquinaria funcionando. Pero esta vez, en lugar de esconderme, me quedé parado junto a la ventana, observando. Podía ver las sombras moviéndose detrás de las ventanas iluminadas. Trabajadores fantasma cumpliendo con sus turnos eternos. A las 2 de la madrugada, alguien tocó mi puerta otra vez. Discúlpeme, era la misma voz de mujer de la primera noche. ¿Me puede ayudar? Esta vez, en lugar de ignorarla, le respondí. ¿Rosa?, pregunté suavemente. Hubo un silencio largo del otro lado de la puerta. ¿Cómo sabe mi nombre?, preguntó la voz ahora con un tono de confusión. Su esposo Esteban me habló de usted, dije. Él la extraña mucho. ¿Esteban está aquí?, preguntó la voz ahora con emoción. ¿Dónde está? No lo he visto en días. Él está bien, mentí. Pero Rosa, usted ya no necesita seguir trabajando, puede descansar. No puedo, respondió la voz, ahora más triste. Tengo que terminar mi turno, Carmen también. Si no terminamos, nos van a despedir. Rosa, dije con la voz más suave que pude. La fábrica ya cerró, hace mucho tiempo. Ustedes ya cumplieron con su trabajo, ya pueden irse a casa. El silencio del otro lado se extendió por varios minutos. ¿Ya podemos irnos a casa?, preguntó finalmente con una voz que sonaba como la de una niña pequeña. Sí, respondí. Ya pueden irse a casa. Después de eso, los sonidos comenzaron a desvanecerse gradualmente. Las luces de los edificios se fueron apagando una por una. Las voces se hicieron más y más lejanas hasta que desaparecieron completamente. Por primera vez en 3 noches, el lugar quedó en silencio total. El resto de mi turno pasó sin incidentes. Cuando llegó el vigilante del día, le conté lo que había pasado. ¿Crees que realmente se fueron?, me preguntó. Espero que sí, respondí. Trabajé en esa caseta durante 6 meses más. Nunca volví a escuchar las voces ni a ver las luces. El lugar se mantuvo completamente silencioso todas las noches. Don Esteban nunca regresó. Según me enteré después, lo encontraron en su casa el día después de mi tercera noche de trabajo. Había muerto mientras dormía, con una sonrisa en el rostro. Cuando finalmente conseguí un trabajo mejor y renuncié al de vigilante, dejé una nota para el siguiente empleado. En ella escribí las mismas reglas que don Esteban me había enseñado, pero agregué una cuarta. Si alguna vez escuchas voces pidiendo ayuda, no tengas miedo de escucharlas. A veces la gente solo necesita que alguien les diga que ya pueden descansar. Mi hijo nació sano y fuerte 3 meses después. Ahora tiene 8 meses y cada vez que lo veo sonreír, recuerdo que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, pero eso no significa que siempre sean malas. Algunas veces, solo son personas perdidas que necesitan encontrar el camino a casa. Y aunque nunca volví a trabajar turnos de noche, cada 15 de marzo enciendo una vela por Rosa y Carmen Mendoza y por don Esteban, esperando que finalmente hayan encontrado la paz que tanto buscaban. Esta es mi historia. Es completamente cierta. Y si algún día ustedes se encuentran trabajando en un lugar donde pasan cosas extrañas por las noches, recuerden que no todo lo desconocido viene a hacernos daño. A veces, solo viene a pedirnos ayuda.